A otra cuestión, que ya ese tipo es más que interesante. Daniel Luis Ferrari, perito toxicológico y profesor de toxicología y química forense. Doctor Ferrari, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien, acá estamos, con mucho interés en conversar con usted y poner su conocimiento en atención de esta audiencia. Le escuché el otro día cuando estuvo en la mesa del streaming de Infobae, y justamente ese día por la mañana había leído un artículo que hablaba de las derivaciones complejas que genera una medicación para el Parkinson que se ha descubierto ahora provoca efectos colaterales como por ejemplo una desenfrenada actividad sexual por parte de quien lo tome, sea hombre o mujer, y los inconvenientes que esto provoca. Y me preguntaba, y escuchándolo, cuánto tenemos que conocer al respecto de lo que es la cuestión toxicológica, que en general la tenemos muy enfocada en el tema de la marihuana, la cocaína, el éxtasis, etcétera, pero que tiene un rango de incidencia en la vida cotidiana bastante más amplio del que creemos, ¿no? Sí, por supuesto. Mire, desde el año más o menos 2003-2004 comienzan en el mundo. Cuando hablamos del mundo, hablamos específicamente del hemisferio norte, no todo lo que es Ujú. Europa, Estados Unidos, Japón, que comienza con unas sustancias sintéticas nuevas que no se había escuchado en la comunidad internacional. Y yo recuerdo, había un colega japonés, estábamos haciendo un curso y un congreso en el FBI en Estados Unidos, y fue muy interesante y todo. Bueno, se le preguntó que eran sustancias sintéticas que imitaban la acción de la marihuana, es decir, sin ser la marihuana natural, eran sustancias que actuaban de la misma manera que el THC de la marihuana, que es el principio Mm. activo. Todos ya saben eso muy bien, los jóvenes y seguramente la audiencia, el THC, pero con una potencia y muy, pero muy grande, y una toxicidad también importante. Y a partir de ahí empezaron a venir familias de drogas. Hoy tenemos unas 1.300 aproximadamente en el mundo, drogas nuevas, todas imitando, digamos, las tradicionales. Es Mm. decir, los estimulantes que antes eran bueno, lo que llamábamos cocaína, anfetamina. Hoy tenemos una nueva familia llamada catinonas, que acá estuvo también en Argentina siendo usada la butilona, metilona, y todavía hoy se siguen incautando este tipo de drogas que actúan como si fuera el éxtasis o las anfetaminas, pero con una toxicidad mucho mayor y con una potencia mucho más grande. Y después tenemos también lo que eran los alucinógenos, que hace unos 40, 50 años se consumía la LSD. Todos escuchamos, sabemos lo que es Mm. la LSD como alucinógeno, es decir, que produce alucinaciones. Hoy en día tenemos las N-Bome, llamadas N-Bome o bomba, y las famosas TUSI, que viene del inglés 2C, que son compuestos que son muy, pero muy tóxicos y extremadamente potentes. Es decir, que todas las familias, sea alucinógenos, estimulantes, igual que el fentanilo y los Mm. opioides sintéticos, imitan la acción de los naturales, pero con una potencia y una toxicidad muchísimo más grande. Y eso lo podemos ver cuando vimos el caso de la Puerta 8, recuerda, Ujú. donde fallecieron 24 personas y hubo internadas más de 100 con la cocaína contaminada con el carfentanilo. El carfentanilo es una especie de fentanilo, digamos, ¿no? De la Ujú. familia de los fentanilos.
y tan potente que yo estuve en ese caso, es decir, la Procuración de la Corte de acá de la provincia de Buenos Aires me convocó, yo armé un grupo de investigadores y estuvimos porque no se sabía, no se podía aislar, lo pudimos gracias a Dios aislar y vimos que estaba en un orden de los 30 microgramos. Para que se dé una idea, un microgramo es una millonésima parte del gramo. O sea, como si uno tiene 1 gramo de algo y lo divide por 1.000.000 de veces. Fíjese lo poquito que había y sin embargo produjo la muerte que produjo y bueno, los demás casos que fueron graves pudieron sobrevivir, pero fue tremendamente grave el problema. En este sentido, digo, y a tenor, por ejemplo, bueno, de esta situación que se ha dado ahora, justamente usted citaba el tema del fentanilo, ¿no? Que todavía, digamos, si hay algo son interrogantes. Eh, ¿qué es lo que pasa en la industria farmacéutica en general? Porque es por eso yo le hacía esa cita de esa medicación para el Parkinson, que después empezó a tener efectos derivados. Ha pasado, pero virtuosamente, digamos, con otras cuestiones. Pasó en su momento con el Viagra o ha pasado con el Ozempic, que tiene una derivación que lleva a que consumiéndolo se pueda bajar de peso de una manera que Sí, también sí, este, sí. parecería que los registros de efecto en algún punto de la industria son demasiado laxos, ¿no? Mire, yo es una opinión, obviamente, ¿no? Pero, y lo digo también como doctor en farmacia, el tema es que cuando se realizan los estudios que duran muchos años, tienen muchas fases, ¿no? Estudian obviamente la eficacia primero del medicamento, después si es tóxico, y obviamente que los efectos a largo plazo, es decir, hablamos de años o meses o años hacia adelante, es cuando uno tiene todos los indicios que esta sustancia es poco tóxica, es efectiva, y entonces esto pasa en todo el mundo, no es en Argentina nada más, se va al mercado y en el mercado después se va viendo con el tiempo si produce o no efectos negativos. Pasó con la talidomida, eso en la década del 60, Sí. que era también un medicamento que lo tomaban las embarazadas y nacían los chicos con, digamos, con fallas y problemas orgánicos gravísimos. Y la industria lo retiró, obviamente, porque ese tipo de conocimientos a largo plazo se estudia cuando el medicamento se lanza al mercado, digamos, ¿no? Pero no es que sea una irresponsabilidad, es parte, digamos, digamos, de la operación común que tiene cualquier medicamento en cualquier parte del mundo. Obviamente que esto previamente se estudia muy bien, se tarda muchos años, pero después por ahí los efectos a muy largo plazo no están bien conocidos y algunos medicamentos se retiran. Es de buena práctica. Lo que usted me decía recién con el tema que tiene que ver con las noticias del fentanilo y el tema, digamos, no, esto no es toxicológico porque el tema que hoy aborda, digamos, las noticias es el tema de la contaminación bacteriana. Eso por ahí tiene otro ribete que no tiene nada que ver con la toxicología, sino con una que se está investigando, obviamente, la posible contaminación o digamos, estudiar de dónde pudo haber provenido ese tipo de bacterias. Pero es otro tema que no tiene que ver con lo toxicológico. Tiene que ver, ya le digo, con un tema microbiológico más que toxicológico. Claro. Volviendo al punto original de la conversación y todas estas nuevas variantes, ¿qué incidencia puede tener todo esto? Digamos, en el caso de la marihuana, se sabe hoy muy fehacientemente, con mucho trabajo, mucho estudio de campo, que puede llevar a episodios de psicosis, ¿verdad? ¿Qué está pasando con el tema de la salud mental y la ingesta de todo este tipo de productos, en definitiva? Sí, lo que muy livianamente hace más de una década se decía que inclusive hay un trabajo de un científico que decía que la aspirina era más
tóxica o con mayor problemas que la marihuana. Hoy en día se sabe que no. ¿Por qué? Mire, le explico. En mi época, en la década, yo nací o estuve con la época de los hippies, digamos, ¿no? Era muy común el uso de lo que llamamos en el argot del consumidor porro, ¿no? El cigarrillo de marihuana. El cigarrillo de marihuana tenía un 2,7, un 3% aproximadamente de THC. En esos niveles no producía efectos. Uno podría decir, bueno, pero también se viene usando hace muchísimo tiempo y no hay registro de que la gente tuviera psicosis. Sin embargo, lo que tenemos hoy es un problema que no había en esa época, que son toda la hibridación, la parte de las semillas, que están, digamos, que producen un 8, 10, 12, 14, 16% de THC. Y en Estados Unidos, una colega del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos estudió toda su vida la parte marihuana y ella pudo comprobar que cuando el cigarrillo de marihuana tiene más de un 3-4%, empieza a producir efectos negativos en muchos aspectos, para hacerlo bien sencillo, y principalmente todo lo que tiene que ver con psicosis tiene que ver con esas dosis más grandes y el consumo obviamente en los adolescentes que todavía no desarrollaron su sistema nervioso. Usted sabe que el cerebro o el sistema nervioso se termina de completar en un ser humano más o menos a los 21, 22 años aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Como la edad del consumo bajó, y acá hay estadísticas de Cedronar del año 2017, por lo menos que yo conozco, donde se hablaba que ya había chicos o adolescentes de 11, 12 años que estaban consumiendo. Entonces, pasa en el mundo también, hasta chicos de 9 años en Estados Unidos y en otras partes de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene otra connotación y otra consecuencia, digamos que justamente esto, la formación de psicosis o esquizofrenia en pacientes donde no tienen antecedentes de esquizofrenia. Hasta el año 2003, 2004 se discutía esto, si era un nexo causal, es decir, si yo consumo la marihuana, voy a tener un proceso, un efecto de psicosis. Y no estaba, había mucha discusión, pero después, los pocos años después del 2010, 2012, empezaron los estudios de muchísima más poblaciones y, bueno, ahí se comprobó, obviamente, que sí, hoy en día está aceptado por la comunidad científica y de los grupos, digamos, más experimentados en el mundo. En Canadá, en Israel, en Nueva Zelanda, Australia, hay grupos muy buenos ahí, y han hecho una relación, digamos, han establecido que el consumo de marihuana provoca principalmente, obviamente, en adolescentes y aquellos que consumen más seguido, digamos, ¿no? En criollo. Claro. Luis, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. No, por favor. Un gusto. Igualmente, el doctor Luis Ferrari, profesor de Toxicología y Química Forense, fue, digamos, director del equipo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.